Este es mío. Este es mío. Bueno, como fue anunciado, les quiero invitar a que nuevamente abran sus Biblias en Juan 12. Nuestro propósito hoy es terminar este capítulo, así que les invito a que lo puedan abrir mientras tanto. Si quieren adelantar materia, pueden también tener la Biblia abierta en Isaías, así que pongan ahí alguna hojita. Vamos ahí a ir viendo Isaías 6, Isaías 53, que son citados también en este pasaje. ¿Ok? Juan 12, Isaías, el profeta Isaías. Quiero, mientras ustedes buscan el texto, quería que quedara grabado esto, entonces por eso lo voy a decir aquí. Corregir lo que dije la semana pasada. El pastor que instruyó a William Wilberforce no era Isaac Newton, era John Newton. Algunos de ustedes estaban pensando en el pastor abajo del árbol cayendo a la manzana. Pero no, eso fue en el calor de la exposición y ni siquiera yo me di cuenta. Me fui para la casa escuchando el sermón, dije, voy a escuchar solo. La Paula se fue un poco antes y de repente yo mismo me escucho y digo, ¿qué dije? Entonces, para que quede grabado, ¿ok? El pastor es John Newton. Bueno, el texto fue leído. Quiero también darle la bienvenida a todas las personas que nos están visitando, a los pastores que están hoy día acá. Muchas gracias, me voy a poder ir de vacaciones. Tenemos predicadores para las próximas semanas. No, sean muy bienvenidos, pásenlo bien, disfruten y que todos seamos edificados. Si bien mi querido presbítero oró por nosotros, quiero también tener la bendición de poder orar al Señor. Así que brevemente les quiero invitar a que una vez más oremos juntos. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos en edificación junto a tu palabra. Te quiero pedir tu guía y que tu palabra sea expuesta con fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Los estudiosos dividen Juan en dos partes, ¿cierto? El libro de las señales y luego el libro de la pasión de Jesucristo. Y efectivamente hay una transición acá. Estamos terminando el capítulo 12 de Juan y estamos prestos a partir el capítulo 13 la próxima semana. Y efectivamente en esta transición Juan está tratando de encargarse de cerrar ya algunos temas que él viene tratando a lo largo de este evangelio, para que nosotros podamos entender la encrucijada en la cual él nos está colocando. Para nosotros, la mayor parte de las personas que estamos acá, la historia de Jesucristo y la historia del evangelio más o menos la sabemos de memoria. Sabemos que Jesús vino al mundo como la encarnación de Dios y él vino a vivir la vida nuestra que nosotros no pudimos vivir y que él tuvo que ir al madero para poder vivir la sentencia que el pecado merecía sobre su propio cuerpo, ser sepultado y resucitar el tercer día. Eso lo sabemos. Pero les quiero invitar por algún momento a pensar en lo que esto implica y en lo que esto significa. Entendamos que para el sentido común, y si ustedes se pueden remontar a los días de su incredulidad, es decir, al tiempo en el cual ustedes no tenían esta fe, esta es una historia bastante inverosímil, por decirlo así. Es la historia de un Salvador que se muere. Es la historia de un Redentor que es sepultado. Es la historia de alguien que viene a traer libertad y que es tomado preso y que es sentenciado y que liberan a un asesino en su lugar. Viene él a revelarse a un pueblo que lo estaba esperando y este pueblo no es capaz de verlo. El pueblo está ciego ante la evidencia de su presencia. Es una historia realmente paradójica, por decirlo menos. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de las dificultades que esto implica, porque allí está la belleza. Y por eso que he titulado esta exposición de estos últimos versículos de Juan capítulo 12, La belleza escondida. La belleza escondida. Es sumamente complejo para nosotros y para los pensadores en general, incluso para muchos predicadores,
para horror de muchos de ustedes, yo no escucho solamente predicadores reformados, escucho algunos pentecostales también. Y los hermanos queridos, debemos reconocer que no es fácil esta situación de entender de que Jesús venga a salvar a algunos y a otros los venga a condenar. Es una situación que se quiere evitar. Es mucho más simple indicar que Dios ama a todos y que en realidad está potencialmente, por decirlo así, o efectivamente todas las personas podemos libremente aceptar a Jesús y creer en su palabra, pero lo que nos encontramos en la lectura que hicimos es que efectivamente esto no es así. Encontramos que hay un pueblo reticente, que hay personas que delante de la imagen de Jesús no quieren ceder. Hay gente que viendo lo que está ocurriendo, entendiendo lo que está pasando, no quiere ceder. Y el apóstol Juan nos dice que esto es porque estaba anunciado y el Dios mismo quiso cegar los ojos del entendimiento, quiso taparle los oídos, quiso que el corazón permaneciera duro, como evocando de alguna forma la imagen del Antiguo Testamento en donde Dios endureciera a Faraón. Ahora de esta misma forma Dios está endureciendo a gente que es del pueblo por el cual Él decidió rebelarse. Esta es una situación compleja de entender y compleja de abordar. Y es importante, como digo, que la podamos encarar y es importante que la podamos explicar. Porque en esa dificultad está la belleza del Evangelio. En esa dificultad Dios encapsuló, Dios encriptó su plan y su amor por nosotros. Entonces, por eso que quiero mostrarles este texto en 3 movimientos, ¿ok? El primer movimiento es la perdición humana, que está acá retratada en este texto, la perdición humana. El segundo movimiento es la excelencia del plan divino, y en esas circunstancias voy a hacerme cargo de la cita que hace el apóstol Juan al profeta Isaías para explicar la excelencia del plan divino. Y por último, el llamado que tenemos todos nosotros a vencer las tinieblas. ¿Ok? Recapitulemos los movimientos para que sepamos siempre dónde estamos. La perdición humana, la excelencia del plan divino y el llamado a vencer las tinieblas. Vean ahí, desde el verso 27 en adelante. La situación es compleja. Recapitulemos brevemente. Gentiles se han acercado a Jesucristo y Él, producto de esto, ha entendido que el tiempo se acabó, que el tiempo de su muerte está muy cercano, a menos de una semana de tiempo. Y Él explica que la muerte es la vía para el rescate y que esa muerte implica en Él menospreciar el amor por su propio cuerpo porque Él debe entregarlo para ser partido. Esto implica también que Él no ama su vida en este mundo, sino que la aborrece y por eso es capaz de conservarla para vida eterna. Pero también Él cuenta que Él sirve a los demás porque Él busca la honra de Dios. Él no se sirve a sí mismo, Él honra a Dios. Estas palabras, estas ideas son fuertes, incluso para el propio Señor, de forma que Él mismo se pregunta en el verso 27, y Él dice que su alma efectivamente está angustiada. Y Él se pregunta y dice, ¿qué diré yo? Padre, sálvame de esta hora. Y Él responde inmediatamente, no, claro que no. Yo para esta hora he venido. ¿Cómo podría yo negarme a efectuar y a seguir la ruta que el mismo Señor me cursó? Bueno, esta situación, que es compleja para el propio Señor, es también compleja para los oyentes. Imagínense los oyentes, hay una gran multitud cercando a Jesús. No somos capaces de imaginarnos cuánta gente hay a su alrededor y con cuánta gente Él está dialogando. Ya dimos cifras de los historiadores del primer siglo en donde encontramos que más de 2 millones de personas migraban hacia Jerusalén por motivo de la Pascua. Claramente no hay 2 millones de personas alrededor de Jesús, pero debe haber habido mucha gente. Y estas personas, delante de las palabras que Jesús está indicando en su discurso, estas personas también quedan horrorizadas. Y estas personas son incapaces de entender. Son incapaces de entender lo que está ocurriendo. De forma que por tercera vez en la historia de Jesús, la voz del Padre irrumpe desde el cielo y profiere una sentencia a favor de su Hijo. La primera fue en el bautismo, cuando Él dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Situación que Juan no narra.
La segunda ocasión fue la del monte de la transfiguración, en donde también Jesús estaba con 3 de sus apóstoles, 3 de sus discípulos, y la voz del cielo también irrumpe diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero también fue a un grupo pequeño, fueron solamente 3 personas, y ahora delante de esta gran multitud, esta misma voz irrumpe desde el cielo, como ecoando, esa es la idea del original, una voz que irrumpe como un gran eco, ¿ok? Y dice entonces la palabra, y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Es decir, desde el mismo cielo está apareciendo la voz para que Jesucristo sea validado entre su entorno. Es un testimonio del Padre a favor del Hijo para que las personas puedan ver de alguna forma, puedan identificarlo, para que ellos vean que Él realmente es la encarnación de Dios y sea evidente para las multitudes. El mismo Jesús lo dice así. Dice: por eso la multitud que estaba allí, y oyó la voz, decía, bueno, ellos tienen un problema acá, ¿ok? Pero déjeme saltarme ese problema para decir lo que Jesús dijo después. Dice Jesús: esta voz no ha venido por causa mía. Es decir, Dios no está hablando desde los cielos para fortalecerme a mí. Esta voz viene desde los cielos para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan tener conciencia de quién soy yo. Pero ¿qué pasa con la multitud? La multitud, la gente está impávida, la gente está sorda, la gente no puede ver. Increíblemente la voz había sido tan clara, pero ellos, en el texto ustedes lo pueden ver, que ellos confunden, o ellos dicen, no confunden en realidad, ellos dicen, para sacarse la complejidad del argumento de encima, esto fue un trueno. No, esto tiene que haber sido un ángel. Es la mente humana luchando con lo trascendente. Es la mente humana luchando contra la propia evidencia de la existencia de Dios y de estar delante de su Hijo. Es como cuando Jesús se manifiesta vívidamente delante del ser humano en una situación y el ser humano huye de esa revelación. Cuando el Señor te salva de un accidente, por ejemplo. Cuando el Señor está contigo en una situación X y tú de alguna forma sabes, las personas saben que Dios estuvo allí, pero tu corazón lo rechaza. Tu corazón lo rechaza, no quieres aceptar la evidencia. No quieres aceptar que Dios mismo está allí validando a su propio Hijo y te está dando testimonio de que Él es a quien hay que seguir, de que Él es la única persona autorizada y de que nuestros ojos deben estar puestos en Él. Entonces la perdición humana empieza a aparecer en el texto y empieza a aparecer cada vez más evidente. Y Juan lo primero que nos dice entonces es que esta voz del cielo es confundida y es evitada. La perdición del hombre. Lo segundo que ocurre acá, que es interesante, que denota la perdición humana, es que Jesús les insiste en que aprovechen su presencia mientras Él está con ellos. Jesús más adelante, ustedes pueden ver versículo 35, dice: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz. Es decir, yo estoy por un poco más de tiempo entre ustedes. Aprovechenme. Aprovechenme mientras estoy con ustedes. Estén junto a mí, crean en mi palabra, obtengan todo lo que es posible obtener. Jesús les insiste para que ellos lo hagan mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Una insistencia de Jesús, una voz del cielo, un testimonio. El mismo Señor encarnado, indicándole a la gente: crean en mí mientras estoy con ustedes, abrácenme. Pero por último, Juan coloca otro ingrediente en este plato que él está cocinando, y es el hecho de que Jesús hizo muchas señales delante de ellos. Aquí ya está Juan retomando en la historia y está colocando su punto de vista, pero ese punto de vista obviamente tiene que ver con todo esto. Esta voz del cielo es una señal. El mismo Señor presentándose delante de ellos como la luz es una señal. Y también la cantidad innumerable de señales y de milagros que Él viene haciendo en medio de la gente es la señal para que ellos puedan creer. Pero aún con todas estas cosas, el ser humano por sí mismo, en su propia naturaleza, es incapaz de ir a Dios. Es muy importante que entendamos ese punto de partida.
el punto lamentable de partida que nosotros tenemos como raza caída, como seres humanos que hemos desobedecido a Dios y hemos nacido en pecado, es que nosotros estamos muertos para todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y con la vida con Dios. No somos capaces por nuestros propios medios de poder discernir. Incluso más adelante Juan, ya retomaremos eso, dice que incluso algunos gobernantes habían creído, ¿se acuerdan del texto? Pero ellos amaron más la reputación, más el nombre que ellos tenían, ¿cierto? Más el reconocimiento de los hombres, así dice literalmente, que el reconocimiento de Dios. Fíjense que interesante, porque lo que Juan está colocando delante nuestro es que no es necesario saber la historia solamente. No es suficiente conocer a Jesús intelectualmente. No es ni siquiera suficiente conocer el Evangelio y recitarlo intelectualmente. Hay algo más poderoso que debe ocurrir y que el ser humano no es capaz de hacerlo por sí mismo. El ser humano no es capaz de cambiar su propio corazón. Esta es una verdad fundamental de la fe, ¿cierto? La depravación total que tanto se predicó. Estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados y esta gente no puede entender. El primer movimiento del apóstol Juan. Pero el segundo movimiento del apóstol Juan es más interesante pero también más crudo. ¿Por qué? Porque el segundo movimiento tiene relación con lo que les comenté, que tiene que ver con la excelencia del plan divino. Y dice Juan, interesantemente, que todo esto que está ocurriendo estaba diseñado de esa forma. Paremos un poco. Pensemos de nuevo de forma racional. Pensemos de nuevo de forma natural. Tratemos de despojarnos de la cotidianidad de entender estas cosas. Piénsalo. Alguien podría preguntar como los hermanos de Jesús. Jesús falló en esto. Porque a pesar de todas las señales que hizo, no creían en él, dice el verso 37. Entonces alguien humanamente podría decir, a Jesús le faltó la técnica. O tal vez Jesús debió hacer más señales. O tal vez Jesús está entregando demasiado pronto en Jerusalén, debió demorar más el tiempo para que las personas pudieran creer en él. Dios está fallando. Jesús no es tan bueno. Jesús no es tan potente. Jesús no llama tanto la atención como debería. Dios está fracasando con su plan. Dios quería, si nos ponemos en el punto de vista de algunas versiones del evangelicalismo que dicen que Dios ha intentado muchas veces en la historia alcanzar al hombre por dispensaciones distintas, aquí estamos delante de una situación en donde Dios está fracasando nuevamente. Dios está fracasando en el intento de cambiarnos el corazón. Dios ha intentado tantas veces y ahora nos manda a su Hijo y no creemos en Él. Dios está fracasando. Pero Juan nos dice que esa no es la lectura correcta. Dios no está fracasando. Dios está cumpliendo el plan que Él diseñó. Vamos un paso hacia adelante. Leamos el texto, dice, verso 38, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y mira lo que dice el propio Juan, por eso no podían creer. Dice, pero aunque hizo tantas señales, no creían en él. ¿Pero por qué no podían creer? Porque estaba profetizado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor para salvar. ¿A quién se le ha revelado? No podían creer porque el mismo Señor lo ha arquitectado así. Sigue el texto, miren. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios está evitando que ellos se conviertan en este momento y Él los pueda sanar. ¿Por qué yo digo que hay una excelencia en el plan divino si lo que estamos leyendo acá nos da un sabor de un Dios un poco raro? Un Dios que no quiere que la gente crea. Un Dios que endurece el corazón. Un Dios que impide que se le acerquen. Un Dios que hace que su Hijo
vaya al sacrificio. ¿Qué es esto? Esto ha explotado la mente de muchas personas. Por eso que existen teólogos liberales y muchas personas que incluso siendo cristianas desde niños, después se tornan públicamente ateas. No entienden las cosas. Dios se las revela a un grupo determinado de personas. Y quiero que profundicemos en esto y Dios nos dé la gracia para poder entender lo que está acá, porque hay una belleza dentro de esto. Juan entiende que todo lo que está ocurriendo tiene que ver con Isaías. De alguna forma, él hace un link entre los últimos momentos del ministerio de Jesús y la profecía que el propio Isaías hiciera hace 600 años aproximadamente atrás de la aparición de Jesucristo. Y él hace este puente a través de 2 capítulos que son importantes en el profeta Isaías. Vamos a verlos por cada uno. Vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 de Isaías, ustedes van a encontrar lo que se llama el llamamiento del propio Isaías. En el capítulo 6, ustedes saben que Isaías era prácticamente un aristócrata de su tiempo, era una persona que era un acomodado, por decirlo así, pero él tiene esta experiencia. Dice que en cierto año del reinado de una persona que ha fallecido, él entra al templo. Y dice que él tiene una visión de Dios. Una visión de Dios. Y en esta visión de Dios, en donde Dios se revela como el Santo, 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 donde Dios se revela como el Señor de los ejércitos, y donde Dios se revela como el Rey, ahí está en el texto, ustedes los pueden ver, Santo, 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 versículo 3, Señor de los ejércitos está allí mismo, también en el verso número 3, después se repite abajo, y en el verso número 5, Rey, mis ojos han visto al Rey. Isaías tiene esta visión, y tiene esta visión gloriosa, espectacular de Dios, y Dios le permite tener esta visión gloriosa de Dios por causa de la naturaleza de su ministerio. Fíjense que más adelante, Dios pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Heme aquí, yo iré. Pero él no sabía en qué se estaba metiendo. Él dice, heme aquí, yo iré. ¿Pero de qué se trata esto? Fíjense ustedes, verso número 9. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Hace insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oigan con sus oídos. Y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Es lo mismo que está citando Juan. O sea, Isaías en su tiempo tuvo un llamado a ser profeta, a dar una predicación, pero que no tenía un efecto inmediato de sanar, sino tenía un efecto de endurecer. El ministerio de Isaías fue levantado por Dios para traer disciplina al pueblo. Miren qué interesante. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, Isaías está dispuesto a hacerlo, a sufrirlo. Isaías está dispuesto a sufrir el ministerio que Dios le dio, de ser un predicador infame, de ser un predicador impopular, de ser un predicador que la gente no va a mirar bien, de tener el desprecio de sus pares. Él está de acuerdo, pero hace la pregunta que tal vez nosotros haríamos, ¿pero y hasta cuándo tengo que aguantar esto, Señor? Y miren la respuesta que Dios da. Hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Isaías, tú debes cumplir este ministerio hasta que el pueblo reciba todo el poder de mi disciplina. Juan ve una conexión profunda entre esto y Jesús. Y lo que dice Juan, la clave que está un poco más abajo en Juan 12, es que esta relación la hace Juan porque él entiende que Isaías en esta visión y en su ministerio, ¿saben a quién vio? Vio a Jesús.
de alguna forma, que escapa de nuestros sentidos, esta representación del Dios Todopoderoso en el templo, que es santo, 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 que es el Señor de los ejércitos y que es el gran rey, era una materialización de Jesús para Isaías. Esta experiencia con el Dios trascendente de Isaías fue una relación, fue una experiencia con el propio Jesús preencarnado. Y esta experiencia hace que Isaías tenga el valor para poder enfrentar este ministerio, y él entiende entonces que debe predicar esta palabra en donde el pueblo que está desobedeciendo, porque el contexto histórico de Isaías es que los reyes están yendo en contra de la palabra del Señor y el pueblo se está yendo detrás de ídolos. Entonces la presión va a venir, y fíjense cómo termina esta parte del capítulo 6. Dice, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, verso 12, 13, pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Este último versículo, que la Nueva Versión de las Américas que nosotros ocupamos acá, hace una traducción bastante literal, entonces de repente como que queda un poco truncada y no se entiende bien la última parte. Pero en la otra versión lo dejan más claro. Déjenme hacer una paráfrasis de lo que sale aquí en el verso 13. Dice que esta destrucción y que esta disciplina viene con el pueblo de Dios de una forma en que aún una 10ª parte de todo el pueblo quedará apenas en pie, el otro 9 es destruido, ¿me siguen, cierto? Verso número 13. Y esta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, ¿cierto? Cuyo tronco permanece. La idea en realidad acá es que va a haber una destrucción, pero en donde una parte, como el tronco cuando el roble es cortado, permanece, y aún de ese tronco que es cortado, Dios rebrota y trae vida del árbol nuevamente, de ese árbol que está cortado. Ese roble o esa encina que son cortados y que tal vez esa madera es ocupada para alguna cosa, ese mismo roble tiene la capacidad de resurgir desde allí y traer un nuevo brote. Y ese nuevo brote, dice el profeta Isaías, o dice el Señor, es la simiente santa. Su tronco es la simiente santa. Es decir, todo esto que Dios está haciendo, y esto es importante que lo entendamos, toda esta destrucción, toda esta disciplina, comentando. Dios estimula a Isaías a través de una visión del fruto de su ministerio. Dice la tradición que Isaías fue muerto. Se dice que él fue aserrado por el medio. No hay cómo comprobarlo, pero se dice, eso es lo que se cree, que él fue aserrado. ¿Cómo Isaías podría tener el valor de poder enfrentar un ministerio en donde él tiene una predicación que es repudiable para sus pares? Solo a través de una visión de lo que Dios tiene por delante. Y dice Juan que esto mismo es lo que está pasando con Jesús. Todo esto está pasando con Jesús. Jesús tiene un ministerio infame. Jesús tiene un ministerio en donde la palabra de él no es bien acogida, donde la palabra de él por algunos es rechazada, pero el producto de esto, el fruto de esto, es hacer una limpieza para que entonces una nueva rama crezca verde y rebrote como una simiente santa. Vamos a Isaías 53. Y Juan entiende que esto que está pasando en Isaías 6 está siendo ampliado en Isaías 53. Él ve una relación. Y entonces Isaías 53 parte, y fíjense ustedes qué interesante, porque este es un capítulo que habla del siervo sufriente de Dios, pero el flujo de las ideas es muy importante. Lo primero que dice Isaías 53 es: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído en esto que Dios va a hacer? La respuesta obviamente es muy poca gente o absolutamente nadie.
Y entonces se empieza a retratar todo el ministerio de esta persona que lleva las enfermedades, de esta persona que carga con los dolores, de esta persona que es abandonada, que es azotada, que es herida, que es afligida. Y entonces llega un punto en donde en el versículo número 8 dice así: por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. La revelación de Jesús empieza a tomar cada vez más forma en la vida del profeta Isaías. Y él entiende que la purificación, que el tiempo de renuevo que Dios tiene para su pueblo es a través de un tiempo en donde hay que pasar por un periodo de oscuridad y de dureza del corazón. ¿Para qué? Para que la supremacía del amor de Dios pueda ser más evidente. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no son capaces de comprenderla. Dios está arquitectando un momento en la historia en donde toda nuestra maldad como seres humanos quedara al descubierto. Dios no podía traer esta tremenda bendición, este tremendo regalo de revelarnos a su Hijo y de darlo en sacrificio por nosotros, sin preparar un escenario en donde quedara de manifiesto que la salvación no viene por parte de la fuerza del ser humano, no viene por la fuerza del hombre, no viene por el intelecto del hombre, no viene por la astucia de la mujer, no viene por nuestra capacidad humana, no viene por nuestra ingeniosidad, no viene por nuestra creatividad. La salvación que viene del cielo viene a través de Dios y Él la saca de entre medio de todo el lodazal, de todo el pantanal, de toda la oscuridad, de todas las tinieblas. Él hace resplandecer la luz porque Él quiere que su pueblo se dé cuenta que esta es una obra de salvación donde Él es el único autor. Y es por eso que sigue el capítulo 53 y dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Es decir, el perdón, la restauración del pueblo viene a través del sufrimiento de este siervo en medio de una situación en donde hay un juicio en contra del mismo pueblo y de la misma nación. Dios está arquitectándolo. Y por eso yo digo que aquí hay una excelencia del plan divino. Porque no solamente la soberanía de Dios está actuando su amor, está actuando su gloria, está actuando su misericordia está allí. La sumatoria de sus atributos están puestos a nuestro favor, endureciendo a algunos que ya están condenados, para que entonces su amor salga y sea levantado y resplandezca para que todas las naciones puedan verlo y a través de la fe en Él, el velo sea quitado y la salvación aparezca y resplandezca y nazca en los corazones. Es la forma en que Dios actúa. Dios actúa así. Dios lo ha querido hacer así. Es la paradoja de la forma en que Él manifiesta su amor. El guión estaba escrito, la dureza y la condenación son parte de la hermosura de su plan para que resplandezca la luz de su Hijo. Vayan a Lucas, por favor, brevemente. Lucas 2. Lucas 2. Vamos a ver ahí del verso 34. Jesús ya había sido circuncidado y la ley exigía que él, como el primogénito, fuera presentado en el templo y se hicieran sacrificios al Señor. Entonces los padres llevan a Jesús al templo. Y en esos días, quien era el sacerdote que estaba de turno, estaba ahí en la casa del Señor, era Simeón, un hombre piadoso, dice la Escritura, y que esperaba la consolación de Israel. Es decir, esperaba que Dios diera vuelta el escarnio, diera vuelta el sufrimiento, diera vuelta la opresión y trajera, ¿qué cosa? Tiempos de bonanza, tiempos de alegría,
tiempo de satisfacción. Él lo esperaba. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, eso está en el versículo 26, que él no vería la muerte sin antes ver al Cristo. Entonces, cuando aparece María y José con Jesús, él se da cuenta que este niño es el Salvador. Y hay unas palabras que él profiere respecto del Señor que son importantísimas para lo que estamos estudiando. Vean por favor verso 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre y María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal ¿de qué? De contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dios está arquitectando su plan en la historia para hacer de Jesucristo lo que la misma profecía ya anunciara y lo que los apóstoles van a constatar, que Él es la piedra que hace caer, o es la piedra en donde tú eres capaz de edificar. Jesucristo se revela, y lo hemos dicho acá porque Juan lo ha dicho muchas veces, como la gran expresión de Dios para los hombres. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay verdadera fe. Sin Jesucristo no hay perdón de pecados. Sin Jesucristo no hay ninguna esperanza en la vida. Sin Jesucristo a lo único que puedes optar es al buenismo y hacia la autoayuda o automotivación, pero verdadera salvación y verdadera restauración no hay. Jesucristo es la piedra y Jesucristo es el motivo de contradicción que Dios ha puesto en el mundo, porque Jesucristo es el juicio de Dios para el mundo. Miren qué interesante esto, vamos a empezar ahora a desvendarlo. Jesús mismo dice más adelante: yo no he venido para juicio, ¿cierto? Pero Él es en sí mismo el juicio. Él vino a salvar a los hombres, pero su propia presencia es el juicio. Por eso dice Jesús que cuando Él sea levantado, el juicio será hecho y el príncipe de este mundo, que es Satanás, será por fin derrotado, porque la muerte será retirada de sus manos y Jesucristo ahora se apoderará, por medio de la muerte vencerá la muerte. Es Jesucristo la piedra angular, Jesucristo es el punto de inflexión. Ahora bien, esto era claro para todas las personas. Y es importante explicarlo porque nosotros muchas veces nos apavoramos con la idea de que las personas se pierdan. Pero una de las cosas que Juan nos deja claro en su evangelio es que Jesucristo no vino para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Porque esto es importante entenderlo para que entendamos la ecuación de la salvación de Dios. Ninguno de nosotros, ninguno de los seres humanos estamos salvos por esencia de nacimiento. El ser humano no es bueno de nacimiento. Los bebés, nosotros mismos en nuestro estado más pequeño, no somos buenos de nacimiento. Necesitamos restauración. Estamos en un estado de condenación. Cuando el ser humano cayó allá en el jardín del Edén, todo el mundo fue puesto bajo condenación. Y lo que Jesucristo viene a hacer es a traer una luz que alumbra y da a conocer esa condenación que ya existe. Por eso es que cuando Jesucristo es revelado a través de sus señales, cuando Jesucristo muestra de qué Él está hecho, cuál es su filosofía de vida, de qué se trata lo que Él piensa de la existencia, cuando Él dice que Él menosprecia su cuerpo, cuando Él dice que no ama su existencia en este mundo, cuando Él dice que Él es hecho un esclavo para servir a los demás, esto que horroriza a la gente, Él lo hace ¿para qué? Para que cuando Él aparezca y Él alumbre, nosotros saquemos afuera nuestra maldad y seamos descubiertos de que en pecado hemos sido concebidos y que necesitamos la salvación. El profeta Isaías profetizaba en su época, y ¿qué es lo que empezó a pasar? Rey tras rey empezó a caer. Invasiones al pueblo de Israel empezaron a acontecer. El exilio estaba a la puerta. Venía un tiempo de calamidad. Pero después de ese tiempo de calamidad, ¿qué es lo que venía? Un rebrote para purificar. El pueblo acá está presente. Todo el mundo está observando. Nadie entiende, nadie cree. Pero no creen porque Dios sea malo. Ellos no creen porque Dios los ha permitido y ha decretado de que ellos permanezcan en su condenación.
Y Él ha decretado de que la luz de su gracia que está siendo revelada por Jesucristo se ha ocultado de ellos para que permanezcan en su condenación y ratifiquen que ellos no merecen la salvación y que la salvación es una gracia que Dios dispensa de forma soberana sobre quien Él quiere. Es glorioso. Es glorioso, ¿por qué? Porque Dios entonces, si nosotros no somos capaces de discernir su voluntad, si no somos capaces nosotros mismos de discernir su amor, si nosotros no somos capaces de discernir el Evangelio y la buena noticia que esto es para nosotros, si somos capaces de hacerlos, es solo porque Dios con su Espíritu es capaz de alumbrar nuestro corazón. Ahora bien, ¿cómo discernimos esto en última instancia? Y es la última parte que está acá en Juan capítulo 12, verso 44 en adelante. Porque Juan, a través de Jesucristo, da el detalle más importante. Verso 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿Cuál es la clave de esto? No solo escuchar las palabras de Dios, no solo escuchar las palabras de Jesús, sino guardarlas en el corazón, ponerlas por obra. Es por eso que Juan establece el vínculo con los gobernantes que creen, porque ellos creen de veritas, como diría el burro del Che, de veritas, ellos creen de verdad, pero ellos son incapaces de dar un paso hacia adelante en el discipulado que exige la muerte del discípulo. Jesús dijo, el que ama su vida en este mundo, la pierde. ¿Qué le pasa a los gobernantes? Ellos aman más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y por eso los gobernantes, aunque creen y entienden, se pierden. Porque no son capaces de rechazar el reconocimiento de los hombres y no son capaces porque la luz de Jesús, la belleza de Jesús, está oculta delante de sus ojos, de forma que no son capaces de sufrir lo oprobio por causa del amor de Jesús en su corazón. Miren qué interesante, porque el patrón se repite. Isaías es llamado a un ministerio radical en donde su vida es expuesta y él solamente es capaz de aceptar ese ministerio, siendo él un hombre rico y de reputación, porque es capaz de ver a Jesús en su gloria y es capaz de ser animado por medio de esa visión y es capaz de encarnar entonces el requisito del discipulado radical que Dios nos coloca delante nuestro. Es Isaías en el Antiguo Testamento tomando su cruz todos los días y siguiéndolo, muriendo a sí mismo para poder seguir al Salvador. Es el mismo patrón que Jesús propone en sus días. ¿Quién es capaz de seguirlo? ¿Quién es capaz de renunciar a todo? Aquel que ve en Jesús un tesoro escondido, aquel que ve en Jesús la moneda perdida, aquel que ve en Jesús el valor más grande de la existencia. Y Juan quiere que nosotros nos quede claro, antes de enfrentar los próximos capítulos, en donde pareciera que las tinieblas van a ser ocupación de todo el telón y de todo el escenario, quiere que sepamos que todo esto está arquitectado por Dios y podemos sufrirlo y podemos vivirlo, y Jesús lo va a hacer porque Él entiende que es la voluntad del Padre y Jesús está para honrar al Padre, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Porque toda la voluntad de Dios, Jesús la cumple a pie de la letra, porque Él y el Padre son uno. La autoridad del Padre está en el Hijo. La vida y la gloria del Padre fortalecen al Hijo para poder enfrentar toda la tentación. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué esto es importante? Porque Juan nos está invitando a estas alturas del partido a que nuevamente nos hagamos un análisis del corazón. Cuando preparaba este mensaje, yo pensaba dentro de mí con mi corazón humano, de nuevo, Señor, ¿no será mucho? Por varios mensajes el Señor nos enrostra nuestra humanidad, nos invita a humillarnos, nos invita a pedir perdón, nos invita a la reconciliación. Y yo preguntaba dentro de mí, Señor, ¿una vez más? ¿Una vez más tengo que predicar de esto? ¿Cuándo voy a predicar de las cosas buenas? Pero el Señor revela que las cosas buenas vienen a través
de la autonegación. Vienen a través de rendirse delante de la belleza de Jesús. Es importante que tú entiendas, tú que estás sentado hoy aquí, y que yo entienda que no hay gloria sin muerte. No hay gloria sin muerte. No hay vida real de discipulado sin muerte. No hay vida real con Dios sin muerte. Si a ti te avergüenza dar testimonio de la luz, si a ti te da vergüenza de ser un cristiano desvergonzado en la sociedad, si a ti te da vergüenza asumir lo que la palabra dice, si a ti te cuesta mucho dejar tus vicios, si a ti te cuesta mucho dejar tu personalidad, dejar tu temperamento, dejar tu sensibilidad o dejar tu rudeza, dejar aquello que Dios te pide, no has descubierto a Jesús verdaderamente y debes clamar por misericordia. Es el mensaje de Juan. Sin muerte no hay gloria. Y para que pasemos al capítulo 13 y Jesús esté delante nuestro y nos lave los pies y nos sirva y nos enjuague y nos dé su bálsamo de misericordia, nosotros necesitamos rendirnos a Dios en todas nuestras luchas y nuestros pecados. Tú necesitas, yo necesito ser transparente con Dios en todas mis luchas y pecados. Yo necesito decirle a Dios, Señor, ayúdame en mi debilidad. Dame fe, Señor. Oh, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. Necesitamos que ese clamor se instale en nuestro corazón, porque si no lo hacemos, corremos un grande riesgo de ser de las personas que creen, pero no son capaces de renunciar a nada y entonces se pierden. ¿Y quién nos juzgará en el juicio final? La propia palabra que es evidente hoy en medio de nuestro. Esta palabra que es evidente en medio de nuestro es el gran trampolín a la gloria o nuestro gran trampolín al fracaso y a la decepción eterna. Y Juan quiere que lo entendamos en el corazón. Pero ¿qué pasa si lo entiendes? ¿Qué pasa si lo degustas en tu corazón? Si entiendes que estás por un mal camino y te quieres arrepentir, es la puerta para la alegría, es la puerta para el gozo, es la puerta para una vida satisfecha en Jesús, una vida que no te va a dejar mal, donde Dios estará contigo para levantarte en tus luchas. Sin duda que si Isaías efectivamente murió cerrado, murió con la vista puesta en Jesús mirando su gloria. Porque Dios no desampara a aquellos que lo siguen. Y no sé cuál es tu futuro, no sé cuál es el mío. No sé dónde Dios nos quiere llevar, pero la vida con Dios exige renuncia. Y sin renuncia no hay fe verdadera. Jesucristo ha venido al mundo para colocar contradicción entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros valores son colocados frente a los de Jesús. Y la pregunta del evangelista es, ¿cuáles persistirán? ¿Cuáles prevalecerán? Mi oración como pastor de esta iglesia, por mi vida, por mis hijos, mi familia y por ustedes, es que nosotros tengamos el poder del Espíritu para poder responder con amor delante del Señor y guardar su palabra. Guardar su palabra. ¿Cómo cuidará el joven? Su corazón andará en integridad. ¿Cómo guardará su camino? Guardando su palabra. Nosotros debemos guardar su palabra. En el Evangelio hay una promesa, que el que me ama guarda mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y dice Jesús, y yo me manifestaré a él. ¿Qué hay del otro lado de la obediencia? Está Jesús, esperándote para manifestarse a tu vida, para que lo veas en primera persona, te deleites en él y puedas seguir la caminata. Si a Isaías se le reveló Jesús 600 años antes de que él naciera, él con mayor razón se nos revela hoy a través de su Espíritu y quiere fortalecernos para vivir una vida de fe. Este es el agradable mensaje que les tengo hoy día. Pero un mensaje necesario para todos nosotros, para que florezca en nosotros. Tal vez es mejor que seamos podados, ¿cierto? Y que este gran árbol, esta gran encina, este gran roble, tal vez sea cortado y a la luz del mundo todos vean la desgracia de este roble, que era tan hermoso y se cayó, pero no importa ser bello para los hombres. Lo importante es el propósito de Dios en nosotros. Y tal vez tenga que desaparecer mucho de lo que hay en nosotros, pero si de nosotros brota
la verdadera vida espiritual, el precio fue bien pagado. El precio fue bien pagado. Oremos al Señor. Señor, permítenos verte en tu gloria. Infunde en nosotros aliento. Infunde en nosotros verdadero amor. Infunde en nosotros sensibilidad espiritual. En este tiempo en donde el amor de muchos se enfría, pedimos que nuestro amor crezca y que nos sensibilicemos cada día más. No queremos venir y servirte de costumbre. Queremos vivir en novedad de vida. A veces los días pasan y todos nosotros vivimos nuestras propias rutinas y podemos caer incluso en monotonías. Podemos ser esclavizados por pensamientos, podemos ser engañados por pensamientos, por estratagemas que diría el apóstol Pablo, por mentiras, por ideas de Satanás en donde él quiere arruinarnos, donde él quiere que nos estanquemos. Y nosotros ciertamente muchas veces colaboramos haciendo que nuestro corazón permanezca en la insensibilidad. Colaboramos haciendo que nuestra vida y nuestro corazón vaya detrás del confort de esta vida, amando las cosas de este mundo y viviendo de forma arrogante. Pero queremos pedirte que en nuestro corazón alumbre la luz del Evangelio. Quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu resplandezca en esta simiente preciosa que es tu iglesia. Que tu iglesia se renueve día tras día y que nosotros día tras día nos levantemos para hacer tu voluntad y para vivir para ti. Señor, tú eres fiel y justo para perdonar los pecados. Y por eso en esta mañana pedimos perdón. Pedimos perdón por las vidas que a veces vivimos. Pedimos perdón por a veces amar más el reconocimiento de la gente. Pedimos perdón por no dar la luz del Evangelio que tú has puesto en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros, Señor, y de las personas que estamos acá, no hemos sido fieles en resplandecer en un mundo en tinieblas? Necesitamos arrepentimiento. Y te pido que traigas arrepentimiento, que traigas la gracia del arrepentimiento en nuestro corazón y que entonces la alabanza, el gozo y la alegría fluyan de nosotros. Que haya en esta congregación canciones de alabanza, canciones de adoración, apreciándote, proclamando lo bueno que eres. Y entonces tu Espíritu nos vivifique y vivamos con energía y poder tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.